Sí, buenas noches, bienvenida, ministra Yasmín Esquivel. Muchas Un día gracias. complicado, difícil, complejo. Hay pues muchos cuestionamientos y demás, pero antes de entrar en ellos, porque sí hay cierta excitación en todas partes. O, Jairo. o empezamos con eso, ¿qué le parece? Si empezamos con Sí, ese. me parece muy bien. Sí, Claro que sí, Jairo. muy Con bien. la Pues, pregunta, por con principio, la un pregunta. gusto que estés con nosotros, Yasmín. Muchas gracias. Y bueno, la pregunta es, hoy en la tarde aparece un tuit de la ministra Lenia Batres, donde habla de todo este tema que ocurrió en la Corte, en la Suprema Corte, con respecto al tema de el caso del señor Salinas Pliego. No quiere, que pues hemos visto ese caso, no quiere pagar los impuestos, se ha llenado de amparos y de amparos, ha aplazado muchas veces. Y el chiste es que ella lo que denuncia es que ella no pudo, Lenia Batres no la dejan participar de ese asunto en particular, alegando que ella tiene problemas personales con el señor Salinas Pliego y que por eso no sería idóneo que estuviera ahí. Y de hecho, el voto de tuyo, Yasmín, fue en contra de que ella participara en este asunto. Cuéntanos un poco. Gracias, Jairo, por permitirme este espacio para poder comunicar con los compañeros y compañeras que nos ven, con el auditorio. Efectivamente, el día de hoy se resolvió un impedimento de la ministra Lenia Batres en el siguiente sentido. El artículo 17 constitucional señala que las mexicanas y mexicanos tenemos derecho a que se nos imparta justicia por un juez imparcial e independiente y autónomo. Aquí el problema que se tuvo es que en manifestaciones públicas a través de diversos twitters, la ministra Lenia Batres ha estado señalando cuestionamientos en contra del señor Ricardo Salinas, el quejoso en este asunto, en donde plantea que una animadversión de la ministra Lenia Batres en contra de él, toda vez que existen toda esta serie de expresiones públicas en contra de él. Al hacer un análisis si efectivamente existen estos twitters, advertimos que son varios twitters, arriba de 5 o 6 twitters donde se ha manifestado en contra, se ha manifestado porque el señor debe resolver todos los problemas que tiene, los amparos, todo esto que se está presentando. Y entonces, al advertir eso, nosotros analizamos que ha perdido la imparcialidad que debe gozar todo juzgador para resolver un asunto. Por eso voté, porque perdió esta imparcialidad al haber hecho estas expresiones públicas en contra de cualquiera de las partes. Nosotros no podemos advertir previamente a resolver un asunto en contra de alguna de las partes porque perderíamos la imparcialidad, Jairo. Y tenemos un sistema de justicia y un Estado de Derecho en donde el juez no debe expresarse su aversión a alguna de las partes. La ministra Lenia Batres sí lo expresó públicamente. Entonces, por esa razón, se le declaró impedida en el asunto. Ella consideraba que no está impedida, sin embargo, pues nosotros por 4 votos determinamos que sí existen elementos suficientes en el expediente para haberla declarado impedida. Este fue el asunto de hoy, la razón. Ella pues generó esto una molestia en la ministra Lenia Batres, se levantó, se retiró de la sala y con eso perdimos el quórum para poder continuar resolviendo los siguientes asuntos. Cerca de 35, 36 asuntos que teníamos listados no se pudieron resolver porque la ministra salió de la sala, de la segunda sala, se retiró y no hubo manera de continuar. Esas fueron las razones por estas expresiones públicas que no tenemos nosotros por qué anticipar nuestros criterios o anticipar alguna aversión o amistad con las partes, porque eso se pierde la imparcialidad. La ley de amparo señala que el ministro, el juzgador, está impedido cuando tiene aversión o una enemistad manifiesta o inclusive amistad manifiesta con alguna de las partes. Y es el caso de este asunto. Ahora, Yasmín, ahí, bueno, digamos, la parte que dice la ministra Lenia Batres es que son
tweets ya digamos, de hace mucho tiempo, donde, porque este caso no es nuevo, el tema con Salinas Pliego es que no ha querido, no es de ayer, o sea, se ha mantenido buscando todas las formas, los métodos para no pagar estos impuestos que debe, y ha recurrido a muchas cosas, incluyendo, bueno, ahí podría mencionarse, pues esta historia de esos documentos, de esos, que estaban escondidos, o sea, los tenía guardado uno de los ministros. Entonces, digamos, suena, digamos, como demasiado, ¿cómo llamarlo? Pues sí, pues muy tiquismiquis, ¿no? Porque como quiera que sea, es un tema importante, es un personaje que además pues, se ha declarado claramente también en contra de la presente administración. Sí, el señor efectivamente, a través de algunas argucias legales, ha estado presentando impedimentos no tan solo contra la ministra Lenia, también contra su servidora, contra mí, también contra el ministro Pérez Dayán, contra diferentes ministros ha estado presentando impedimentos para que no se resuelva su asunto, para que su asunto no se vea, y con eso ha dilatado la justicia, ha retrasado el dictado de su asunto, y que tenemos que ver en breve. Yo no quisiera adelantarme al criterio en cuanto a lo que voy a resolver en el fondo, pero lo que sí le puedo decir, Jairo, es una cosa. Lo que sí te puedo decir es que todos los mexicanos tenemos que pagar los impuestos. Todos estamos obligados a pagar nuestros impuestos, son parte de nuestras obligaciones con el Estado. Ninguna empresa ni ningún mexicano debemos estar exentos de estas obligaciones fiscales, y no es el señor Salinas, sino cualquier otro. Y en consecuencia, pues así es como debe determinar la Corte. Si el impuesto está bien determinado, pues se tiene que validar la actuación del SAT. Si el impuesto estuviera erróneamente determinado, pues se tiene que invalidar. Pero en este caso ya tenemos inclusive hasta criterio de la sala, y el señor Salinas ha estado presentando estos impedimentos para que no se resuelva el asunto, y en consecuencia pues no proceda a su pago, o está demorando el pago o retrasando este pago que pues definitivamente es un pago que ya resolvieron el juez, ya resolvió el colegiado, ya estamos nosotros a punto de resolver, y nos presenta un impedimento y nos presenta otro impedimento, y así sucesivamente. Pues eso también es una cosa que es totalmente incorrecta. Ya inclusive se le multó, Jairo, hace un par de sesiones ya se le multó para que no pueda el señor seguir continuando con estos impedimentos y presentando a los abogados los impedimentos. Entonces, pues esto no puede ser, ya tenemos que resolver ese asunto, es urgente, es de los asuntos que tenemos en proceso, y se tienen que atender los impedimentos, y terminando los impedimentos ya no va a tener otra opción más que se resuelva su asunto, y de inmediato pues tener que irse con la autoridad a pagar. Ahora, ministra, ahí digamos, la lectura que se hace de esta decisión que ha tomado, pues es muy fuerte. Si se ha fijado en las redes sociales, ahorita mismo el propio chat que tenemos aquí, pues hay un cuestionamiento claramente contra ti, ¿no? Digamos, ¿qué hubiera cambiado si tu decisión hubiera sido distinta? Digamos, absolutamente nada. Absolutamente nada, Jairo, porque fueron 4 votos porque la ministra Lenia sí está impedida. Si yo hubiera resuelto que la ministra Lenia no está impedida, tampoco hubiera cambiado la decisión, Jairo, porque fueron 3 votos, serían 3 votos contra 1, y de cualquier manera se declara impedida la ministra Lenia. De cualquier manera hubiera estado impedida con 3 votos contra 1. Entonces no hubiera cambiado absolutamente nada la votación, porque la votación fue por unanimidad. No fue por mayoría, fue por unanimidad. Si yo hubiera determinado que la ministra no está impedida, la decisión no hubiera cambiado nada, Jairo, porque es 3 votos contra 1, el del ministro Pardo, el ministro Pérez Dayán y el ministro Lainez. Entonces, aquí lo importante es que vivimos en un estado de derecho, donde todos los mexicanos tengan la posibilidad de defenderse frente a jueces que tienen imparcialidad frente al asunto, no que tienen cierta parcialidad, y de que el señor Salinas se tiene que resolver su asunto y tiene que pagar, pues eso tampoco hay duda. Tiene que pagar y tiene que enfrentar el asunto, y ahorita está haciendo una serie de medidas dilatorias para no pagar estos impedimentos que ha planteado, ¿no? Claro, ahora, pero digamos, en la parte simbólica,
que existe, digamos, ahora sí que en política las formas también cuentan y pues hay detalles y en la parte simbólica pues hay un cuestionamiento contra ti, ministra, o sea, hay un cuestionamiento de por qué no la apoyaste si se supone que están cercanas, o sea, han estado juntas en muchos temas, de manera, trabajando juntas, bueno, el tema de la reforma al Poder Judicial, pues estuvieron muy juntas, muy cercanas. Entonces, alguien que podía pensar, no, pues es como una especie de traición. Y eso es lo que se dice. Claro, bueno, no es así. Yo tengo coincidencias muy importantes con la ministra Lenia Batres. Hemos tenido coincidencias en los temas estructurales, hemos tenido coincidencias en un proyecto en el que nosotros creemos, en el proyecto de transformación, en un proyecto de cambio del Poder Judicial, en un proyecto donde se tiene que eliminar las prácticas del Poder Judicial, la corrupción, el familiarismo, el nepotismo, el elitismo, un poder judicial exclusivamente para aquellos que tienen dinero, pues tenemos que terminar con todo eso. En eso tenemos una gran coincidencia la ministra Lenia Batres y yo. El día de hoy, la diferencia es que ella considera que no está impedida para votar un asunto y yo consideré que sí está impedida por estas expresiones públicas hacia una de las partes. No sé, el señor Ricardo Salinas o cualquier otro, no podemos hacer nosotros expresiones públicas donde decimos todo esto que ella señala en sus twitters, que yo no quisiera repetir, ya está en el comunicado que emitió la Corte, todas las expresiones públicas. Creo yo que uno de los temas que debe privilegiar el juzgador es la prudencia. Tenemos que tener prudencia con las partes para escucharlos a los dos y ver quién tiene la razón. De que el señor Salinas tiene que pagar, pues eso, yo en el caso personal, pues yo no tengo la menor duda, pero la ministra Lenia de que tuvo expresiones públicas en contra también, pues no puede votar si tiene este tipo de expresiones públicas, pero no hubiera cambiado en nada el asunto si yo hubiera votado con ella. Y no es de ninguna manera una traición, yo tengo el mayor respeto por ella, por la ministra Lenia, por los demás compañeros ministros y compañeras, el mayor respeto, es un órgano colegiado donde las decisiones se toman por mayoría o unanimidad. En este caso fue unanimidad, pudo haber sido por mayoría. Entonces, así es como estamos transitando. Yo fui la primera ministra nombrada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en todos los proyectos estructurales, en todos los proyectos fundamentales para la transformación de México. Siempre voté en consecuencia de acuerdo a mis convicciones y principios, que es que México tiene que cambiar, que tenemos que recuperar la soberanía energética, la soberanía de Pemex, tenemos que recuperar lo que es del pueblo de México, pero sí tenemos que tener también un Estado de Derecho donde todas las partes puedan expresarse libremente. Claro, ahora digamos esto, llama toda la atención toda esta historia, pero tú dices, independientemente de esto, digamos, si ya sacamos de la ecuación, ya sale la ministra Lenia Batres, digamos, se podría aspirar a que el juzgador le toque ver este asunto de Salinas Pliego, con todo lo que significa, habrá, digamos, podemos imaginar o pensar los mexicanos que va a terminar pagando lo que debe. Pues definitivamente, Jairo, eso ya tenemos nosotros criterio en la sala. ¿Y por qué no quiere el señor Salinas que se resuelva su asunto? Pues porque tiene que proceder al pago. Lo que sigue después de que la Corte resuelva es que el señor pague. Y ya tenemos criterio, aquí se trata de una consolidación fiscal, ya tenemos criterio en función de que tienen que pagar los impuestos cuando no los pagaron en el momento en que hubo esta consolidación de las empresas del señor Ricardo Salinas. Entonces, esto el señor Salinas lo sabe. Evidentemente tiene que pagar. Yo no quisiera que esto fuera a adelantar un criterio, pero pues ese es un criterio que ya existe de la Corte, donde tienen que pagar estos impuestos cuando existen estos temas de consolidación fiscal. Y el señor está impidiendo que se dicte la sentencia, y yo creo que inclusive en perjuicio de ellos, porque el SAT sigue cobrando y va a cobrarles recargos, actualizaciones y multas por no pagar a tiempo, y todos los días se va incrementando esta deuda que el señor Salinas tiene con el SAT. Digamos, ¿qué procede? Entonces, si
si digamos, este es el camino, ya no hay otra instancia jurídica que le permitiera seguir alargando el proceso, todo ya es lo último que falta. Ya es lo último que falta. Aquí ya concluyó el proceso porque este asunto inclusive ya tiene muchos años que se viene litigando por parte del señor Salinas para no pagar esta determinación fiscal. Entonces tendrá que pagarlo en algún momento cuando se le agoten todos sus medios o argucias legales o pretextos legales para no pagar. Y esto pues ya no debe tardar mucho tiempo, nada más en cuanto terminen de instaurarse los impedimentos contra los demás ministros, entonces tendremos que ver el asunto de fondo donde el señor Salinas tendrá que pagar. A mí también inclusive me ha presentado impedimentos, pero yo nunca he expresado ninguna situación directamente contra el señor, ni a favor ni en contra. Sencillamente emitiré mi voto en consecuencia de que todos los mexicanos tenemos que pagar los impuestos y aquí hay una determinante de crédito fiscal que ya existe criterio de la Corte y la procedencia es que pague. Entonces ya no habría manera, ya, si no podemos ir a TV Azteca a agarrar un cacho del edificio, alguna parte del set, porque bueno, es que si uno está en la recta difícil. La empresa es Electra. Electra, claro. Pues por una itálica. Va a ser más fácil, porque la empresa que tiene ahorita este crédito fiscal, Jairo, es Electra, tienes toda razón. Entonces, bueno, pues cada que vaya por su licuadora, por su bicicleta. En esta coyuntura, Yasmín, también, pues está, pues viene pues las elecciones para la reforma, hay una elección, tú estabas ese momento encabezando para ser ministra de la Corte, bueno, no solo, perdón, ministra, no, sino presidenta de la Corte, estás digamos, estás en la parte final, la más alta. Sí. Ahorita, ¿qué piensas? Digamos, ¿crees que esta decisión, porque digo, tú puedes decir muchas cosas y yo me parece sensato, pues yo puedo decir, me parece sensato, pero también hay una parte, pues de las personas, una parte muy emotiva, muy emocional respecto a esta decisión. ¿Crees que le pega a tu candidatura? Jairo, efectivamente, hace 3 años, cuando estábamos en el proceso de la presidencia de la Corte, en el anterior proceso, que fue exactamente hace 2 años y fracción, 2 años y medio, 8 días antes de las votaciones, viene una guerra sucia en mi contra. Una guerra donde el bloque conservador quería descarrilarme del proyecto para llegar a la presidencia de la Corte, porque consideraba este bloque conservador que yo obedecía las indicaciones de un proyecto de nación en el que, por supuesto, te quiero comentar en este momento, en el que creo. Un proyecto de nación para transformar las cosas y buscar la igualdad entre los mexicanos. Igualdad de condiciones, igualdad de oportunidades, igualdad de derechos, en donde haya derechos sociales inclusive para todos. En este proyecto en el que creo, yo participé para la elección. Viene esta guerra sucia 8 días antes de las votaciones. Sacan un tema de una tesis que escribí hace casi 40 años, cuando me titulé muy joven de la licenciatura en Derecho, muy jovencita. Y entonces viene este embate mediático de este grupo conservador para descarrilarme del proceso de la Corte, objetivo que lograron, pero que, sin embargo, yo nunca perdí mis convicciones y principios, seguí peleando y luchando por el proyecto en el que creo, y hoy tenemos ya un proceso de reforma al Poder Judicial que está en marcha, que está en implementación y que lo que busca es cambiar y transformar el Poder Judicial para un poder cercano a la gente, un poder de puertas abiertas, una justicia para todos. De eso se trata hoy el proceso de transformación. Entonces, estoy ahorita en este proceso participando nuevamente, totalmente fortalecida para buscar, no es la presidencia de la Corte, es transformar el Poder Judicial en un proyecto que es el que vamos a cambiar. Perdón. Sí, no. Es que he tenido, perdón, Jairo, he tenido varias entrevistas el día de hoy. Sí, me imagino que ha sido un día. Entonces, ha sido un día intenso.
Bueno, entonces, ese es el tema en el que estamos en este momento participando. Estamos cerca de 64 candidatas y candidatos para buscar 9 espacios en el proyecto de la Corte, esta Corte que será un proyecto en el que se transforme y llegue la justicia a los mexicanos. ¿Cuál es el reto, Jairo? El reto es reconciliar a la sociedad con sus juzgadores. ¿Por qué? Porque han estado totalmente aislados. Ha sido un poder que la gente considera corrupto. Eso es gravísimo. De acuerdo a las cifras de INEGI, estamos muy mal calificados solamente después de la policía de tránsito. Y hoy tenemos que cambiar esa percepción, cambiar la forma de hacer las cosas, abrir la puerta para que las personas que llegan a plantear sus problemas puedan hacerlo de una manera libre y cercana al juzgador, puedan expresarse, puedan plantear sus alegatos y se pueda resolver. Pero no podemos con un poder judicial que sigue alejado de la gente. Necesitamos humanizar al poder judicial. Necesitamos que los jueces sean sensibles a los reclamos de la población. Una justicia cercana a la gente y de puertas abiertas. Eso es lo que queremos y lo más importante en esto es el proyecto. Más allá de quiénes sean las personas que puedan presidir la Corte en los siguientes años. Ahora, digamos, tomando en cuenta todo lo que ha ocurrido este día, lo difícil, lo complejo, y los cuestionamientos, señalamientos, ahora sí, el hate que ha caído sobre ti. Si regresaras el tiempo, ¿tomarías otra decisión o te mantendrías? Me mantendría porque lo importante aquí de haber participado es primeramente que de los 5 que estábamos participando en aquel proyecto hace 2 años y medio, únicamente yo era la que encabezaba un proyecto distinto a los demás. Yo era la única que encabezaba este proyecto de transformación del Poder Judicial. Y entonces, para mí fue un gran honor haber participado. Sé perfectamente que esta guerra mediática no logró el objetivo de descarrilarme en ese momento, pero hoy estamos totalmente fortalecidos y esta guerra sucia, pues lo único que hizo es fortalecerme aún más para continuar y defendiendo estos principios. Ay. Ahora, ¿pudiste tener comunicación con la ministra Lenia Batres? ¿Te cambiaron alguna idea, alguna cosa? No hemos tenido comunicación, sin embargo, la ministra Lenia Batres sabe que merece mi mayor respeto y que merece mi mayor consideración siempre en todas sus expresiones. En muchas coincido con ella y donde no coincido he sido respetuosa y ella también ha sido muy respetuosa conmigo. Ha habido un marco de compañerismo y de respeto en todo este proceso desde que ella llegó a la Corte. Entonces ella me conoce muy bien y sabe que yo soy una mujer respetuosa y siempre plantearé mi punto de vista de cuál es la situación que vea en cada uno de los asuntos. Pero la ministra, por supuesto, que merece toda mi consideración y coincidimos en la mayoría de los puntos de vista. Ya casi para terminar, Yasmín, digamos, ahorita, no sé si estás viendo el chat, pero el chat está muy rápido y hay pues mucha crítica hacia ti, mucha crítica por esta decisión. Yo respeto las posiciones de la población, pueden coincidir o pueden no coincidir. Sin embargo, yo di las razones por las cuales y los dije ahí en la sesión privada. La ministra escuchó perfectamente cuáles eran las razones donde nosotros no podemos hacer expresiones públicas sobre los que vamos a juzgar. Esa fue la razón principal porque perdemos la parcialidad. Si yo me adelanto a estar en contra de una de las partes que me toca juzgar, pierdo la parcialidad. Entonces ahí es donde no coincidimos, pero finalmente pues seguimos trabajando juntas y vamos a seguir acompañándonos en todo este proceso juntas. Ya finalmente para terminar, entonces bueno, podemos con todo y todo lo que ha ocurrido este día, podemos imaginar que pronto el señor plutócrata Salinas Pliego va a pagar sus impuestos. Debe pagar los impuestos él y todos los mexicanos, Jairo, que tenemos que pagar nuestros impuestos puntualmente, porque es una de las obligaciones como ciudadanos mexicanos que tenemos y que debemos afrontar puntualmente. Así es de que yo creo, Jairo, que eso no debe tardar mucho tiempo, esperemos pronto
nuestros compañeros que no están impedidos por el señor Salinas resuelvan los impedimentos de los que sí está solicitando nuestro impedimento de participar. Eso genera, siempre genera esa duda, es decir, ¿quién va a tomar este caso? Es un señor que tiene 80 abogados y todos, además, a cuál más de mañoso. Entonces, siempre se genera esta duda, digamos, que haya, pues, si no, un juez que no haya manifestado su crítica, pero que secretamente le debe una lana en Electra. Entonces, no sé. Todos tienen que pagar, Jairo. Eso no hay duda. Y criterios sobre este tema que le comentaba ya existe en la Corte, Jairo. Así es de que ese tema no le veo ningún problema. Muy bien, muy bien. Se va a ver en los próximos días. Muy bien, Yasmín. Pero pues para mí... Te dejo y mil gracias. Mil gracias por estar con nosotros, compartir y todo. Jairo, para mí ha sido un gusto saludarte. Gracias, Jairo. Un abrazo, querida. Saludos Yasmín Esquivel, hasta pronto.